Try me, Lord, if you think there's a way I can repay what I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself on my way back to you. Yeah. No, me estoy preguntando, con tanta polémica desatada en torno al Evangelio de Judas, pues claro que habrá grupos como los Judas Priest que tendrán que cambiar la nomenclatura, ¿no? Porque claro, ya no es adecuado, porque resulta que ahora Judas es más bueno de lo que presumíamos. Yo siempre recordaré a mi abuelita, Mariana, cuando decía: eres más falso que el alma de Judas. Bueno, pues querida abuelita, ya donde estés, no, ya va a ser que no. Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, vaya introducción que me has presentado. La verdad es que estos cantantes deben de ser... ¿Qué grupo me has dicho que son estos los que suenan? No, los Judas Priest no, los Judas Priest eran como más agresivos. Ya, porque pues yo no sé muy bien qué es, pero tú a mí me presentas con otra música más Born in the USA, My the Boss, más el boss. Pero vamos a ver si te lo sacas. No pongas estas sintonías a estas horas de la noche, y sobre todo cuando aquí también empieza a anochecer. Pero vamos a ver, Agustín, que ahí estaba Jesucristo Superstar y está la Pasión de Cristo, que lo hemos sacado de la banda sonora, ¿no? Tenemos que ponernos ad hoc. Ah, claro, es que debe ser la parte de la que no recuerdo del show. La parte final. puede ser de esa forma, sí. Que evidentemente no, esa parte precisamente no creo que a lo mejor estaba en el baño cuando es que ya viene después de los títulos de crédito, es cuando ya la pones. Bueno, que National Geographic ahí tiene el documento Judas, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, va a ser motivo pues de largos artículos, de una presentación por todo lo alto el jueves en Washington, como ya ha sido. Mañana va a haber una especial en el canal del National Geographic de 2 horas, y probablemente también van a aparecer varios libros. Y bueno, habrá que esperar hasta qué punto, cómo responde la Iglesia Católica a la aparición de este documento, este Evangelio según Judas, en el que el hombre más traicionero de la historia pues parece que no lo fue tanto si se atienden a estas escrituras aparecidas en unos papiros de casi 26 páginas, escritas por los dos lados, escritas en copto, de la traducción original del griego. La verdad es que la repercusión, bueno, ha habido páginas enteras en el diario de New York Times, primeras páginas, y también en otros medios informativos importantes, aunque muchos dicen que no aporta nada que pueda poner en duda las escrituras cristianas, y sobre todo los evangelios. Los evangelios más conocidos, como los cuatro evangelistas. Parece que lo que aquí se dice en este documento, que fue encontrado en Egipto en los años 70 y que ha dado la vuelta al mundo buscando compradores y también traductores, hasta que finalmente ha caído en manos de la National Geographic Society, se basa en las teorías del gnosticismo, es decir, esta creencia que todos sabemos que pretende crear un grupo de gente que pueden llegar a una esfera oculta superior, a un mundo superior, a través del conocimiento de la filosofía y de la religión, y que comenzaron a dar sus versiones sobre el cristianismo y sobre Jesús aproximadamente unos 2 siglos después de su muerte. Todos sabemos que los evangelios son escritos aproximadamente unos 100 años después, es decir, un siglo después de la muerte de Jesús. No por los evangelistas, ni muchísimo menos, sino por gente que habían oído lo que los evangelistas, Mateo o Marcos o Lucas o Juan, habían dicho. En este caso lo que sucede también es que parece que, basándose en ciertos comentarios de lo que Judas habría dicho antes de subirse al árbol y colgarse, se da a entender de que Jesús le comunicó su plan para pasar del estado de la carne, es decir, de ser un hombre de carne y hueso, a un estado superior, que era en el que ya había muerto y podía cumplir
todos los escritos o todos los designios que Dios le tenía preparado. Entonces, en ese diálogo supuesto que Jesús tuvo con Judas, y le dijo que iba a ser superior a todos los otros apóstoles, que su papel iba a ser criticado en la historia, pero que él era el hombre encargado de entregarle a los romanos, y de que todo era un plan para eso, para sacarle de ese digamos, disfraz carnal en el que estaba Jesús como hombre, para pasar a ese estado superior una vez ejecutado en la cruz. Y bueno, ya sabes que aquí en Estados Unidos, como hay tantas universidades, como hay tantos profesores e investigadores, pues seguramente el debate ha comenzado. La Iglesia Católica parece que ha reaccionado con bastante tranquilidad a esta aparición. Dice que, bueno, al fin y al cabo, son versiones que vienen de los gnósticos, porque muchos de ellos pues no se les ha creído mucho durante la historia, que es más bien un culto del primer cristianismo al que nadie quiso atender, y que este documento no revela nada que no se conociera de Jesús, aunque evidentemente Judas, que no fue su escritor, no fue el escritor el que escribió su propio testamento, queda bastante bien parado. Sí, queda muy bien parado, en gozosa posición. Y bueno, pues ahí está. Hombre, ya sabemos, la Iglesia Católica pues orienta su proa hacia el futuro en el siglo IV, y allí pues se descartan muchísimos evangelios, los llamados apócrifos, y bueno, pues eso se considera que no son oficiales, y en cambio pues los que quedaron ahí vigentes son los que se mantienen hasta hoy en día. Vamos a ver si este evangelio llamado así de Judas pues cala, y los prevostes de la Iglesia se pronuncian al respecto, aunque bueno, como tú bien has dicho, no tampoco le da mucha importancia. Ya sabes, Juan Antonio, que bueno, pues después de la aparición del libro del Código Da Vinci, que ha ganado el juicio, ha ganado el juicio de Rambrón. Sí, efectivamente. También se basa en estas teorías del gnosticismo, del casamiento de Jesús, de que podría tener un hijo, todas estas ideas surgidas siglos después de su muerte, pues también ahora, si apareció también un evangelio de vírgenes y de personajes cercanos a Jesús, ahora aparece uno que es de Judas. Ahora, prepárate, que dentro de nada tenemos ya novela, Bueno, seguro que libros va a haber. Libros seguro. Bueno, pues el Evangelio de Judas. Vamos a situaciones más terrenas, más mundanas del día a día, de la tristeza que supone pues tener que ir a un país extranjero a trabajar, a pasarlo mal, a estar en pésimas condiciones, en situación ilegal, eso que llaman sin papeles. Bueno, pues en Estados Unidos pues más de 11 millones de seres humanos están en esa situación y quieren soluciones, ¿verdad, Agustín? Sí, qué debate más caliente se está produciendo en este momento en el Congreso. En este momento, hasta ayer, porque ahora se han ido los congresistas de vacaciones 2 semanas sin solucionar un asunto muy importante que ha despertado a este gigante adormecido de la comunidad latina en Estados Unidos, que por cierto se ha movido mucho a través de las emisoras de radio, de música y también de comentarios, de debate que hay aquí en Estados Unidos, que ha sido una cadena que ha movilizado a millones de personas por todo el país para que se apruebe una ley de la inmigración. Hay dos versiones muy contrarias, una que sale del Congreso, que considera a los 11 millones de personas que hay en este momento en este país sin papeles como criminales, ilegales, criminales que están en contra de la ley, y otra que se quiere hacer a través de la Casa Blanca y también en el Senado, en la que se les da una serie de derechos, y algunos que lleven aquí mucho tiempo, muchos años, podrían conseguir la legalización de su estatus y poder permanecer en Estados Unidos. El debate está abierto, no hay solución por ahora. Quizá pueda convertirse todo en una derrota muy importante para el presidente Bush, que quiere un programa de que estos trabajadores puedan quedarse en Estados Unidos, la mayor parte de ellos, porque realmente, Juan Antonio, son vitales para la economía norteamericana. Este país funciona en muchos aspectos gracias a los latinos, a los mexicanos, a los ecuatorianos, que son los que en algunas profesiones y en algunos capítulos de las industrias de este país son absolutamente vitales. Por ejemplo, casi el 30% de la industria de la carne, de la manipulación de carne en Estados Unidos,
depende de los hispanos. No te quiero decir nada de la jardinería ahora que comienzan a florecer las flores. También hay otras muchos podríamos decir negocios. Por ejemplo, la retirada de las frutas en Florida depende de los hispanos. Sin ellos este país no funcionaría como lo hace, y por eso el presidente quiere alcanzar un acuerdo con el Senado para que se solucione su estatus, aunque lo que no se va a hacer es aprobar una amnistía como muchos solicitan, y es posible que en las últimas cifras que he visto unos 3 millones tendrían que abandonar forzosamente Estados Unidos para poder esperar a volver y legalizar su situación. Las elecciones se van a producir en 2008, ¿no? Y vamos a ver. Sí, las elecciones presidenciales, pero este año hay unas elecciones legislativas muy importantes en las que se renueva el Congreso y el Senado, y desde luego que el tema de la inmigración va a ser uno de los asuntos vitales. Sí, de esos 11 millones, pues la práctica totalidad o buen porcentaje de esos 11 millones son mexicanos, ¿no? Es el grupo de ilegales más importante, ¿no? Sí, figúrate que el año pasado en la frontera, en la línea, como lo llaman los mexicanos, fueron detenidos 1.170.000 personas. Madre mía. Y se conocen, por ejemplo, que 473 fueron encontradas muertas. Esos son los cuerpos encontrados. Las cifras a lo mejor reales de los muertos en la frontera son muchísimo mayores. Y con ese proyecto, ¿verdad?, de muro que quieren... Un muro de casi 700 kilómetros. Y de estos pistoleros que están, los Minutemen, que ya hemos hablado en este programa, en la frontera con Arizona, para controlar las entradas al desierto y proteger sus granjas y sus ganados. Es decir, es un asunto que divide mucho este país, y en algunos lugares de la frontera evidentemente tiene hasta tintes xenófobos. Sí, porque muchas veces dice, bueno, sí, les necesitamos pero no les queremos. Sí, es muy fácil hacer política y demagogia con los hispanos aquí en este país. Exacto. Pues no olvidemos que esos 11 millones de ilegales hablan en español. Bueno, pues los últimos minutos para este tipo curioso que ha intentado chantajear a un millonario y le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Sí, y a través de las páginas del diario New York Post, y sobre todo de una sección que es muy importante aquí, que se llama la Page 6, la página 6. Esto es una pequeña columna en la que desde hace más de un cuarto de siglo es vital, es la Biblia del cotilleo en Estados Unidos. Si apareces en esta página realmente eres alguien, eres famoso, y hay gente que pues no quiere aparecer. Pero en este caso el FBI está investigando un caso de extorsión cometido por uno de los redactores de esta página contra un multimillonario. Uno de estos colaboradores se llama Jared Paul Stern. Había solicitado $220.000, es decir, un pago primero de $110.000 en metálico y luego $10.000 al mes a un multimillonario que se llama Ron Burkle para no aparecer en la página. Y calentando el ambiente, se había dedicado a incluir noticias completamente falsas sobre este señor, en las que decía que si tenía esta novia o aquella, que si iba con este o aquel, les invitaban a su rancho o a su avión a una persona u otra. Todas noticias completamente falsas, pero que eran la preparación para lo que luego iba a suceder. El solicitarle $100.000 de dinero de primer pago y luego $10.000 mensuales durante un año para garantizarse de que no iban a aparecer ninguna noticia más. Y es posible que varios famosos multimillonarios y figuras de Hollywood están también pagando para no aparecer en la página 6, que realmente es un sitio donde hay gente que sí paga para aparecer en la página 6. Por eso todo el mundo en este momento aquí en Nueva York, entre los famosos, el cotilleo, se está hablando de lo que sucede en esta página y quién más ha pagado para que su nombre no aparezca. Pagar para aparecer, pagar para no aparecer, y un periodista pues sin escrúpulos que ha intentado beneficiarse de esa situación. Y además el hombre decía, bueno, me da de entrada $110.000 y luego 10.000 mensuales. Bueno, en fin, las cosas que ocurren. Bueno, pues Agustín Alcalá y un seguidor jamás apareceremos en la página 6 porque ya hemos hecho la gestión oportuna. Hemos pagado lo suficiente para no aparecer. Para no aparecer. Bueno, pues un abrazo tremendo, Agustín. Te prometo que la próxima vez te pondré a tu Bruce Springsteen, ¿eh? O sobre todo una de las partes de Jesucristo Superstar que conozcamos todos, ¿no? Sí, además este que te he puesto hoy es inglés, no es americano, es Lee Ryan y sale ahí en... Pero bueno, sí, yo te pongo algo reconocible. Un abrazo tremendo, que pases Saludos, hasta la semana próxima. Feliz Semana Santa.